siempre funcionó con 5 ministerios. Después con 8 a lo largo de todo el siglo XIX y XX. Claro. Bueno, estos son 21. Mirá esto. Tuvo 22. Mirá esto. ¿Entendí? ¿Y 7 ministros Sí, de Economía? ¿y cómo no fue? Mirá esto. El ministerio de Frigerio quedó dividido en 3. En el ministerio de la rosca política, donde se cocinan los negocios Guado de Pedro con los gobernadores. El ministerio de Obra Pública y el ministerio de Hábitat. Yo les digo, por favor, señores, si el ministerio de Obra Pública tira hormigón y cemento para poder hacer puentes y rutas, podría hacer el esfuerzo y tirar el mismo cemento y el mismo hormigón para hacer casas y edificios para la gente que necesita casas. ¿Esto qué te quiero decir metafóricamente? Metafóricamente que se duplican los ministerios para fomentar el negocio de la política sobre nuestros hombros, que somos los que los bancamos, con impuestos, inflación, endeudamiento, tasa de interés, y es lo que lleva a las pymes, micropymes a En vez de achicar el Estado, siguen agrandando el Estado. Ahí está. Hace 8 años que Argentina no crece porque hay un exceso de Estado, un exceso de gasto público, un exceso de presión tributaria que ahoga al sector privado, que es el que genera riqueza, es el que tiene que generar ahorro para acumular capital y por ende invertir, acumular capital y crecer. Eso y es lo moral. lo ahoga más. Y eso es lo moral. ¿Y lo otro? Lo técnico. El Ministerio de Economía sigue totalmente desguazado. Seguimos cometiendo el mismo error que venimos cometiendo hace ya casi 15 años, que, oh casualidad, es más o menos lo mismo del 2007, que Argentina entró en un callejón sin salida, y puntualmente cuando comparo el 2019 contra el 2011, el PBI per cápita cayó 12% y contra el 2015 cayó un 8%. Tenés Ministerio de Economía, tenés Ministerio de Producción o de Desarrollo, tenés Ministerio de Obra Pública, tenés Ministerio de Hábitat, tenés Ministerio de Desarrollo Social, que se va a llevar una cuantiosa parte del presupuesto. ¿Qué quiero decir? En este esquema es imposible llevar a cabo una política macroeconómica diseñada de forma consistente, y mucho más, es imposible aplicarla luego en forma consistente. ¿Y qué quiero decir? Un programa, un plan consistente económico no es un conjunto de medidas. Como decía Hazlitt, es que una medida que yo aplico pensando en el mercado A, cómo pega en el mercado A, también tengo que analizar cómo impacta en el mercado B, en el C, en el D, y no solamente en el presente y corto plazo, sino en el mediano y largo. Esta estructura imposibilita llevar a cabo no lo ves en eso. este gabinete, no lo ves. Ahora, contame una cosa. Y te quería cerrar de Guzmán, que me había preguntado. Sí, dale, sobre Guzmán. Guzmán. Pero en realidad te quería preguntar sobre Guzmán lo siguiente. Dicen que es... Ya me confundí. ¿Ortodoxo? No, heterodoxo. Heterodoxo. Sí. ¿Vos en qué equipo jugás? ¿En A ver, los ortodoxos? ¿O son Boca River? todo mi análisis En la grieta económico económica. yo lo hago en base a la escuela austríaca. ¿Ok? Y la escuela austríaca... ¿Dónde está? La escuela austríaca yo lo pongo en lo más heterodoxo que hay. ¿Por qué? Porque quiere ir contra el status quo, quiere menos Estado, menos intervencionismo, menos política, menos gasto, menos impuestos. O sea, no hay escuela del pensamiento económico que pase más el tablero que la escuela austríaca. Vos sos tan heterodoxo como No, Guzmán. ortodoxo. No, yo lo que estoy diciendo, Pará, ¿qué a estás mí me suelen llamar ortodoxo, Sí. pero lo hacen de una forma equivocada, porque piensan que yo soy monetarista, piensan que soy neoclásico, y no soy ninguna de las dos Vos cosas. sos tan heterodoxo como es Guzmán. Lo que pasa es que ustedes dos están en las antípodas. Vos no querés Estado y Guzmán quiere más Estado. Ahí va. Ah, bueno, por eso. No, es muy interesante lo de Guzmán. Guzmán plantea renegociar y reestructurar la deuda. Te comento, una deuda se paga financieramente en el corto plazo con superávit primario. O sea, para que vos puedas refinanciar la deuda y sea pagable en el corto plazo financieramente, necesitas que la suma de todos los superávit primarios futuros sea mayor que la deuda descontada. No, olvídate. Bueno, entonces No estamos. no estamos. O sea, plantean seguir teniendo déficit
Cuando vos, como primer condición para que una deuda sea sustentable en el tiempo, en el largo plazo, y sea pagable, entonces te quieran reestructurar, porque te van a querer reestructurar porque sabes que te la pueden devolver, necesitas superávit primario. Y este señor, el nuevo ministro de Economía, con pero ahí creo que hay un error de base, porque él no dice que quiere déficit. Él quiere ir al equilibrio fiscal e incluso superávit. Bueno, ojo con pero eso. ¿sabés qué pasa? Nadie se va a sentar a la mesa a ponerle ningún gancho a ninguna reestructuración hasta que no vea que esté el superávit primario sobre el escritorio hoy, y en forma transparente. Que él no quiere eso, ¿eh? Ojo. Quiero seguir más. Es buen dato, entonces. Déjame. No, es buen dato. Ojo, porque vos estás diciendo que van al déficit. No van a ir al déficit. A ver, no me importa lo que digan. Yo veo, o sea, lo que diga hoy. Yo veo, cuando vos mirás las medidas que anuncian que van a aplicar, todas las medidas son más gastos. Y son más gastos en el cortísimo plazo. Y planean subirle la presión tributaria al capital. Entonces, la recaudación, por subir la presión tributaria, no sube inmediatamente. Sube a lo largo del tiempo. En cambio, el gasto sube todo al principio. Al principio va a aumentar el déficit y lo van a financiar con maquinita. A ver, esto es más gasto, es más impuesto, es más Estado, es más regulación. ¿Sabes qué es? Te asegura que el crecimiento económico de largo plazo, que es el que importa para la deuda, la tendencia del PBI per cápita, va a seguir a la baja. Entonces, hace un puntito. Termino. La deuda, que pensando en los bonos de largo que hay que reestructurar, tenés que ver si creces en el largo plazo. Argentina está asegurando por ahora que no lo va a hacer. Entonces, no es pagable financieramente en el corto, no es pagable financieramente, económicamente en el largo, no se te van a sentar a reestructurar. Y eso te va a pegar en la economía, en la economía real y en la economía monetaria. Se va a traducir en caída de demanda de dinero, más inflación, peor nivel de actividad, que te va a matar el rebotecito inicial en la segunda parte del 2020. Y la reestructuración, sí, va a caer en saco roto. Ariel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Conoces al nuevo ministro? He tenido posibilidad de asistir a algunos seminarios que ha dictado. ¿En serio? ¿Qué te pareció? En la UBA. Un estudioso muy profundo que ha hecho muy buen resumen de los casos de negociación de deuda pública en el mundo. Especialista en la macro, dice. Exacto. ¿No? Especialista en análisis de deuda. ¿Te pareció solvente cuando lo escuchaste? Yo más que la persona quisiera aclarar en qué punto está Argentina, si vos me permitís. Sí, claro, por supuesto. Que implica a Guzmán también, por supuesto. Sí, claro, obviamente. Mira, Argentina estamos con la asunción de un nuevo gobierno, pero voy a señalar algo positivo, pero también que nos mete en la fragilidad económica en la que estamos, e institucional. El último gobierno no peronista, pero en todo caso diría radical, porque está la discusión del peronismo que surgió con el golpe del 43, o en todo caso el 45, fue en 1928 que terminó su mandato de acuerdo a la Constitución. Sí. Este es el segundo. 1928 a 2019, porque estaba haciendo los cálculos, 91 años, no me equivoqué. Entonces, ubiquémonos. Argentina en el pleno siglo XXI, logra por primera vez en su historia, desde que surge el radicalismo, luego de la crisis de 1890, termine a tiempo su mandato. Evaluarlo como quieras, es súper positivo, pero muy costoso para la sociedad. Para evaluar en qué tiempos estamos, no voy a hacer nada como hizo bien Diego, el tema de, yo diría, te voy a aumentar la decadencia. Desde el año 2008, Argentina tenemos más o menos el PIB per cápita de 2008. O sea, 11 años, un poco más. Esa es la nueva década perdida, pero vamos más atrás. Cuando hablo del gobierno de Alvear, que terminó el mandato en 1928 y le entregó a otro gobierno radical como Irigoyen, su ministro de Economía, porque voy a señalar que Guzmán no es ministro de Economía.
Ya te dejo picando para que me aguantes. Para vos no es ministro. Aguantame 2 palabras con este tema. Ok. Para vos no es ministro de Economía. No, Víctor Molina, el ministro de Alvear, que había compartido la revolución del parque con Alvear, con muchos antecedentes políticos e institucionales para asumir semejante cargo, apostó a entrar de vuelta a la caja de conversión, una especie de convertibilidad, porque el país había acumulado reservas con el gobierno de Alvear, un poquito también con el de Irigoyen. Estaba hablando de gobierno democrático, no importa de qué signo eran. No importa. En esa época, de 44% que exigía la ley, a 88% de las reservas con respaldo al circulante. Traté de hacer, eso estamos. Le pide Víctor Molina a los principales banqueros de Estados Unidos si podía tener crédito, porque hacía 40 años había habido una crisis bancaria fenomenal en Argentina en 1890. ¿Tenemos crédito? Unlimited, le respondió. Vamos al presente. Vamos por el cuarto default desde 1983 a la fecha, más o menos. Después corríjanme, por favor, la audiencia. Sería el 9º. En total. En la historia. Sí. En la historia. Pero en democracia, 4. 4. Por ahí estoy incluyendo el 82 que le tocó a Alfonsín. Todos los gobiernos que asumieron la emergencia sin plan. Digo, para no cargar las tintas en Alberto Fernández y su gabinete. Al igual que Macri. Sin plan detallado. Coincido con lo de los 21 ministerios. Y también asumió todos los gobiernos. Entonces, Menem también asumió con crisis. Ubiquémonos Alfonsín con crisis. que Argentina, ante el dilema de ir a un default directo en el total de los títulos públicos, pesos y en dólares, que va a implicar otra vez defaultear, ¿sabes a quién? Al ahorrista argentino y a los jubilados. ¿Y con qué le van a dar? Porque los principales tenedores de bonos, Bonex otra vez. los principales tenedores de bonos es el pueblo argentino que ahorró para su jubilación y es manejado por el Fondo de Garantía Sustentable, El FGS. que es la herencia de la AFJP. Al igual que en el 2001, como el Estado no le alcanzó la tesorería para financiar el gasto público, tomó el dinero de los jubilados y este es el tercer quiebra del sistema jubilatorio. La inconsistencia es tal que el gobierno anterior y el anterior, quieren dar remedios a los jubilados gratis y al mismo tiempo toman el dinero de los jubilados presentes y futuros que está en el ANSES para financiar otro tipo de gastos que no son los que corresponden. En ese dilema estamos. ¿Y? Vamos a Guzmán. Vamos a Guzmán. Sin calificar antecedentes de nadie ni currículum de nadie, que ya creo que Diego aportó. Guzmán asume, luego las siguientes palabras de Alberto Fernández. Gracias por el tiempo, che. Pues yo sé que es tipo tirano. Hemos trabajado, dijo el presidente, en las últimas semanas sobre la renegociación de la deuda y la macroeconomía. Entonces, así como Macri y el conjunto de su coalición, por eso no quiero poner las tintas solo en este gobierno que viene, se dieron cuenta que podían ganar las elecciones cuando efectivamente la ganaron. No estaban preparados. Toda la clase política pensaba que ganaba Scioli. Sí, claro. Todos los encuestadores. Ganaba en primera vuelta. ¿Bien? En primera vuelta ganaba. Eso llevó a la improvisación del gobierno de Macri. En No, principio, perdón. que yo Te agrego cuestiono. otra cosa. Sí. Encontraron de casualidad con la provincia de Buenos Aires, que no estaba en los planes de nadie. Bien. Tuvieron que improvisar un gabinete en la provincia de Buenos Aires porque tuvieron que llevarse gente de la ciudad de Buenos Aires porque no tenían cómo cubrir. Argentina no tiene gabinete en las sombras, no oposición no invierte en tener conocimiento profundo de la historia económica reciente argentina. Ni el Congreso, ni el Poder Ejecutivo, ni la gente que está en la oposición. En las últimas semanas han trabajado en un plan de renegociación de la deuda. Eso no es ministro de Economía, eso se llama secretario de Finanzas. Punto. La Cecilia Todesca, como segunda vicejefe de gabinete, está elaborando el presupuesto. Es decir, que la parte de Hacienda, claro, de hecho, porque no fue aclarado, va a Cecilia Todesca. El resto del gasto público está disperso, como bien señaló Diego, en 5 ministerios.
es el mismo esquema de Macri. Generar tantos ministerios para cumplir con la coalición que ha ganado, que es la misma que el gobierno de Macri. Es el reparto. Es un sistema constante, no quiero decirle, como dicen tradicionalmente los amigos acá liberales, populista. Es el sistema que nos gobierna desde el golpe de 1930. O sea, de izquierda, por izquierda o por derecha. Tenemos un sistema corporativo que ahora va a negociar un acuerdo de precios y salarios, buscando, como dijo bien el presidente electo, muy bien el objetivo, política de largo plazo, cuando eso debe ser negociado por el Congreso. Claro. Sí. ¿Para qué está el Congreso? Yo creo que acá... Perdón, termino, ¿eh? El acuerdo de precios y salarios no incluye 80% de la población. Digo, 3 actores y ya está, no hablo más. Los que no tienen lobby: jubilados, trabajadores no registrados informales, profesionales y sector agropecuario, que es el que genera las divisas para que el resto de los sectores puedan importar industria y poder crecer. Acá lo que acaba de describir con datos históricos mi colega Ariel Korenberg, Bueno. de manera muy detallada y muy bien, Es un científico del CONICET, ¿no? se puede resumir, Explica. se puede resumir de forma muy contundente en la siguiente frase. La frase de Epstein, pero potenciada con anabólicos. O sea, si quieres resultados diferentes, prueba haciendo cosas distintas. Argentina, ¿qué hace? Cada vez hace más de lo mismo, que ya estaba mal, pero cada vez lo hace peor y en forma más intensificada. Y llega siempre a los mismos resultados. No, cada vez peores, Pero por porque eso. cada vez arranca encima de pisos cada vez más eso, bajos. claro. Entonces, no, cuando yo, Javier Milei, explicamos nuestra visión, que es una visión basada en una escuela del pensamiento que está totalmente proscripta en las bibliotecas de las facultades, porque es una teoría económica que desempodera a la política como herramienta transformadora, desempodera a los burócratas como transformadores de la realidad. ¿Qué sucede? Cuando nosotros planteamos esto, una forma de ver que no somos negativos es que simplemente decimos que van a seguir pasando las cosas que vienen pasando hace mucho tiempo porque la casta política sigue aplicando políticas que son cada vez más insustentables en el tiempo, cada vez más Estado, cada vez más gasto, cada vez más presión tributaria, cada vez más regulación. A ver, el señor Rodríguez Larreta y los legisladores, cuando es cuestión de sacarle plata del bolsillo al sector privado, tienen todos la misma camiseta. Acaban de ajustar el impuesto inmobiliario en forma mensual por inflación. Vos mirá esto. Y los ingresos brutos creo que a las de salud, ¿no? Me parece que también, ¿no? También, entonces vos qué ves acá, que cada vez la verdadera grieta, que es el sector privado que produce y genera riqueza por un lado, versus la casta política que vive de los recursos del sector privado, que se lo saca a la fuerza, esa grieta cada vez es más pronunciada. El sector que vive de la política y del gasto público y nuestros impuestos se agranda con el paso del tiempo, ahogando cada vez más a los privados. Y donde se ve lo que financia el sector público son los impuestos, la inflación y la deuda. ¿Qué pasa en Argentina en los últimos 7, 8 décadas? Cada vez hay más inflación, cada vez más deuda, cada vez más impuestos. ¿Por qué? Porque cada vez nos exprimen más. Y como nos exprimen más, la pyme quiebra, la micropyme se funde, el cuentapropista no puede laburar ni siquiera solo en la casa. Entonces, por eso, después eso se traduce en los números macro. Caída del PBI, más pobreza, más indigencia. Hasta que no cambie este juego que está expresado en el gabinete de hoy como pocas veces, el futuro de mediano y largo plazo va a ser malo, por más que se entusiasmen con un rebotecito artificial que van a generar en los primeros meses, bajando la tasa de interés en forma artificial, dándole a la maquinita. Y eso, ¿sabe qué va a generar? Ese boom artificial chiquitito es el mismo que el que generaron en el 2013, en el 2015, ¿y qué generó después? La devaluación y más inflación y más recesión del 2014. Del 2016
Y fíjate que ahora ya no fue un solo año, fue 2018-2019, con mucho más devaluación, mucho más inflación y más recesión. Vamos a pagar las cuentas rotas en la segunda mitad del 2020. ¿Y quién lo va a pagar? El sector privado. Nos tenemos que dar cuenta de esto. Ariel, ¿vos crees que Guzmán, porque la gente votó al Frente de Todos, porque el Frente de Todos dijo, vamos a llenarle la heladera a la gente y le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente? ¿Crees que Guzmán va a hacer eso? Yo vuelvo a resaltar, el Banco Central es el Banco Central. Ahí va Pese. El que emite es el Banco Central. Sí. El que negocia la deuda es Guzmán. La que ordena el presupuesto es Cecilia Todesca. Sí. Los que gastan son Catopodis, Culfa. Meoni, Culfas. Fija los precios. Si están todos de acuerdo y están hace 10 años trabajando cómo evaluar la política económica, y esta crítica es la misma que te puedo decir de la improvisación del gabinete de Macri. De vuelta. Yo Sí, creo que lo hemos hablado muchas veces eso. Entonces, Ha sido muy crítico. guarda, porque lo que está sucediendo ahora, que es esto de la administración del silencio, que acaba de decir el nuevo presidente, el presidente electo, Sobre la charla con el... lo más positivo sería Charla con el que Fondo todos Monetario. conozcamos las charlas con el Fondo Monetario. Estoy haciendo ¿Sabes por qué? silenciosamente, dijo. Esto es muy básico, no quiero discutir política económica, quiero saber qué se hace. Yo como ciudadano quiero primero que en el acuerdo económico y social están representados más del 80% de los argentinos. Eso va a ser por ley. Pymes, trabajadores, no. No, Te el contrato, explico. dijo, Las dijo él, leyes, va a haber pero un contrato social nuevo con un proyecto de Mirá. ley, un consejo económico y social sí, con un presidente elegido por el Senado, con acuerdo del Senado. está muy bien. Las Que leyes, trascienda a la presidencia. Exactamente. las leyes se derrogan en Argentina como la ley de intangibilidad de depósitos. Sí, eso es cierto. Entonces, no, pero digo, estaba investigando en otro momento, en un periodo que seguramente acá Diego juzgaría muy críticamente, de sustitución de importaciones durante muchísimos años, hubo un consejo académico que brindó líneas directrices que podemos estar de acuerdo o no, pero era un plan. ¿Sabes quién lo derrogó? CONADE. Lo último que me tengo que ir a la pausa. Se llamaba CONADE CEPAL. La derrogó Helvar porque no quería ningún consejo por arriba de las decisiones del líder peronista. Cerrate. Un segundo. Por favor, que tengo Soy que- amigo de un economista, ministro Saliente, y soy amigo de un economista que era potencial ministro. Y te aseguro que en noviembre del 2019 era muy parecido a final de noviembre del 2015. En ninguno de los dos lugares había un plan económico consistente. Señores, ya venimos, hacemos pausa.